5, verso 8. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos tienen la cita ya? Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora ustedes. Pueden sentarse. ¿Han escuchado alguna vez de candil de la calle y oscuridad de su casa? Pues prácticamente aquí Pablo le está diciendo esto, ¿verdad? Hay muchas personas, yo recuerdo anteriormente que hay casos, ¿verdad? Tengo 20 y tantos años en el ministerio, voy para 30. Y los testimonios, ¿verdad? Dicen que había personas que se gastaban todo en la borrachera y llegaban a su casa sin dinero. Y sus hijos sin comida, ¿verdad? Sin calzado, sin ropa. Y ellos invitándolo a los amigos. Eso pasaba en mi casa, ¿sí? Eso pasaba en mi casa, no faltaba la cerveza, el alcohol, la fiesta. Aunque nosotros no tuviéramos zapatos. Nunca anduvimos descalzos, pero pues tampoco teníamos 2 pares ni zapatos nuevos, ¿verdad? Y ropa, pues tampoco, la suficiente, ¿verdad? Y hermanos, es triste, ¿verdad? Esa situación, y se vive en todo nuestro país. Y hermanos, pues, ok, podemos decir, bueno, los incrédulos hacen eso, ¿verdad? Pero no es cierto. No es cierto, a veces no es así. A veces aún no nos ha caído el 20, como dice por ahí el dicho, ¿verdad? No, la palabra aún no ha hecho rema en nuestro corazón. Y aquí el Señor, ¿verdad?, pone un orden acerca de este asunto. Y no es solamente la provisión económica. Aquí cuando habla de proveer está hablando de todos los aspectos, ¿verdad? Y hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Cuando un varón, porque aquí está hablando, se está dirigiendo en especial a los varones, que también las mujeres también tienen que proveer, ¿verdad? En muchos aspectos para su casa. Y pero aquí especialmente a los varones, ¿verdad? Y y a veces nosotros, ¿verdad?, ya estando en la fe, aún no logramos entender ese versículo, ¿verdad? Y aquí, hermanos, este versículo pone de relieve la importancia de la provisión familiar. Y subrayando, ¿verdad?, que el cuidado de la familia es un deber esencial para todo creyente. Amén. Pablo establece que la falta de provisión para los miembros de la familia no solo es una falta de responsabilidad, sino que también se puede considerar un acto de negación de la fe. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo, ¿verdad?, aconsejar, dar consejería a una familia si mi familia está mal? ¿Sí o no? No se puede. Hay que reflexionar acerca de eso, ¿verdad? La palabra proveer implica algo integral, no nada más económico. Implica un cuidado integral que abarca tanto las necesidades físicas como las emocionales y como las espirituales. Por eso el Señor habla, ¿verdad?, de que el hombre que construye su casa sobre la roca, ¿verdad?,
este, es la persona, ¿verdad?, que Dios desea en un hogar, ¿sí? Y está hablando aquí también prácticamente del varón, ¿verdad? Nosotros como varones somos sacerdotes de nuestra casa y tenemos que tener cuidado primeramente en el aspecto espiritual para con nuestra familia como varones, y tanto en el aspecto económico de provisión como en el aspecto emocional, ¿verdad?, con el amor, ¿sí? Todos esos aspectos tenemos que cuidar nosotros, ¿verdad? Y también la mujer es parte de, porque dice que es ayuda idónea del varón. Amén. Y hermanos, la referencia que hace aquí, ¿verdad?, que el que no cuida primeramente por los de su casa es peor que un incrédulo. Aquí resalta la seriedad de esta responsabilidad. Y Pablo, ¿verdad?, quiere que se entienda que el compromiso con la familia es un reflejo de la fe auténtica, ¿verdad? Mucha gente dice que tiene fe, pero si en tu familia estás fallando, estás negando esa fe que dices que tienes, ¿ok? La palabra que tú hablas, que dices, no se efectúa en tu casa, ¿ok? Entonces, primero es en tu casa y después es fuera. Amén. En la cultura del tiempo, la familia, hermanos, es la unidad básica de la familia, de la sociedad, perdón. Dios primero estableció una familia, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Multiplíquense, ¿verdad? Entonces, ahí es el núcleo de la sociedad, es la familia. Y los creyentes debían demostrar su fe a través, ¿verdad?, de acciones concretas con sus seres queridos. Y en el contexto actual o contemporáneo, este versículo nos invita, ¿verdad?, como cristianos a reflexionar sobre nuestro papel como proveedores y cuidadores, no solo en el aspecto material, sino también en la formación espiritual y emocional de nuestras familias. Amén. Dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Un hogar, ¿sí?, donde no se le da la importancia a Dios y a sus preceptos, no es el hogar adecuado. Amén. Entonces, en nuestros hogares tiene que haber primero eso, ¿verdad? La importancia, el temor a Dios y a sus preceptos. Es lo que tiene que estar primeramente en nuestras casas. Si alguien, ¿verdad?, está de alguna manera devaluando, ¿verdad?, la fe y la palabra en sus hogares, tarde que temprano viene alguna situación, ¿verdad?, en nuestras familias. Se lo digo yo como ejemplo, ¿verdad? Yo estuve en Estados Unidos 11 años. Cuando yo me fui, dejé a una mujer joven de 33 años. Y la dejé en un estado, en un lugar donde ella no conocía, donde no tenía familia. Me fui y la dejé al cuidado de mi familia. Y hermanos, fue el peor error que yo he cometido en mi vida, haber dejado a mi esposa y haberme ido, ¿sí? Porque yo hubiera podido trabajar aquí. No me volví rico yéndome a Estados Unidos. Y yo sí le hacía falta a mi mujer. Era una mujer joven que necesitaba un respaldo, ¿verdad? Un varón. Su esposo lo necesitaba en su casa. Cuando está el varón en la casa, ¿verdad?, hay más respeto, hay muchas cosas que yo pude ver. Mis hijos, por ejemplo, ellos salían de las escuelas o cumpleaños, yo nunca estuve ni en sus cumpleaños ni en sus salidas, y ellos decían, ellos veían que los hijos llegaban con sus papás y yo siempre fui el padre ausente. Entonces eso afectó a mis hijos, y hasta hoy yo me arrepiento de verdad tremendamente por haberme ido, ¿sí? Yo pongo la cuestión ahí de que Dios me alcanzó allá,
Pero Dios me podía haber alcanzado acá también, ¿verdad? Yo podía haber servido, a lo mejor no en ese ministerio donde estaba ahí en Palmillas. Yo pude haber buscado otra iglesia donde pudiera yo crecer espiritualmente, pero no fue así. Y yo tengo que hacer algo ahí, ¿verdad? Con respecto a mi familia, principalmente con mi esposa, y lo tengo que hacer aquí delante de la congregación. Entonces, lo quiero hacer con mi esposa primeramente, ¿verdad? Y con mis hijos, porque efectivamente, hermanos, a pesar, ¿verdad?, de que yo los he doctrinado, que les he enseñado la fe y que estoy en ese aspecto espiritual siempre con ellos y que trato siempre, ¿verdad?, de que cuenten conmigo, hay otras cosas, ¿verdad?, que yo siento que podían haber sido mejor, ¿verdad?, pero que ahora repercuten, ¿verdad?, de alguna manera en mi casa. Y hermanos, es verdaderamente determinante, ¿verdad?, en los ministerios y en todo eso, que uno ponga atención en ese aspecto. Y lo primero que hizo Dios, hermanos, y fue literal lo que Dios me dijo, lo primero que Dios es que me mandó a reconquistar mi casa, a que tuviera cuidado con mi casa. Antes de empezar el ministerio, lo primero que Dios me dijo es tu casa. Y yo comencé con mi casa. Ahí comencé mi ministerio. Yo le pedí perdón a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad?, por no haber estado. Y comencé, hermanos, a trabajar yo en mi familia. Amén. Y hay cosas ahí, ¿verdad?, que todavía están ahí latentes. Ya es parte de ellos de alguna manera. Y yo sé, hermanos, de que yo voy a seguir, ¿verdad?, orando, voy a seguir en ese aspecto para que Dios, ¿verdad?, traiga a mi casa completamente su presencia, ¿verdad?, en la vida de mis hijos, de mi esposa y personalmente, ¿verdad?, en mí. Amén. Pero sí, yo les recomiendo, hermanos, que ustedes presten atención a esta palabra, porque sí es muy importante, ¿verdad? Amén. Lo primero es nuestra familia. Amén. Aquí lo dice Pablo, ¿verdad? Y hermanos, hace una advertencia Pablo aquí, de que si te niegas a proveer para la familia, te confronta, ¿verdad?, con la realidad de que como creyente, sí, nuestras decisiones tienen un impacto en nuestra fe y en la percepción que otros tienen de ella. Por ejemplo, un varón, si no está bien con su esposa, sus oraciones tienen un estorbo, y viceversa, ¿sí? Y hay otros aspectos espirituales que nosotros no podemos ver, pero que están latentes ahí. Y hermanos, debemos cultivar un ambiente de amor y de apoyo en el hogar. No solo fortalece esto los lazos, ¿verdad?, familiares, sino que refleja la naturaleza de Dios en nuestros hogares, ¿verdad? Y Él es el que cuida, hermanos, y provee para los hijos. Y este versículo también puede servir como un recordatorio de que el cuidado y la provisión no solo se limitan a lo material, sino debemos proveer amor, apoyo, ¿verdad?, orientación espiritual, que todo esto es esencial, y que vivamos una fe activa que se manifieste a través del cuidado y de la responsabilidad hacia los nuestros, y así de esa manera mostramos el carácter de Cristo en nuestras vidas cotidianas. ¿Sí? Hablar de fe, hermanos, no solamente es ir a la iglesia, ¿verdad?, los domingos, o citar versículos. La fe verdadera se demuestra en cómo cuidamos a las personas que Dios nos ha confiado. Dios nos confió, por ejemplo, a mí me confió mi mujer, y me confió a mis hijos. Y algún día me va a pedir cuentas, ¿verdad?, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Amén. Mi mujer y mis hijos, Dios me las dio para cuidarlos. Amén. Y hermanos, pues yo tengo que demostrar mi fe ahí en ese aspecto, cuidando lo que Dios me confió.
Y hermanos, si no hay lugar más sagrado, ¿verdad?, para demostrar nuestra fe que dentro de la familia. Amén. En esta carta a Timoteo, Pablo no suaviza el mensaje. También dice que quien no provee para los suyos niega su fe. Y esta es una declaración fuerte, pero es una llamada de atención amorosa, porque muchas veces pensamos que servir a Dios es hacer muchas cosas fuera, como lo que yo estaba haciendo. Yo en Estados Unidos, por ejemplo, predicaba en la cárcel, daba estudio, visitaba familias, empezamos a predicar, ¿verdad?, en lugares para que se levantaran iglesias, y mi familia estaba sufriendo. Entonces, eso no puede ser. Primero tenía que ser lo primero, ¿verdad? Amén. Pero yo andaba como que no entendía, andaba yo confundido en ese aspecto del orden de Dios en mi vida. Y hermanos, tenemos que hacer primeramente lo esencial en nuestra vida, amén. Y Dios nos dio la familia como un campo de servicio, ¿sí? Nos dio la familia como un campo de amor y de responsabilidad, no solo para convivir, sino para cuidar. Y hermanos, no solo para recibir, sino para proveer. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que empezar allí, en la casa. Amén. Dice que la familia es nuestra primera misión de fe. Dice que el que no provee para los suyos está negando la fe. Amén. Y la fe no es solo lo que creemos, es lo que vivimos. Esa es la fe. Por eso dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, donde más se pone a prueba la fe, ¿dónde es? En la familia. Ahí vas a trabajar el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, ¿sí? Si tú le pegas a tu mujer, o la mujer le grita al marido y le falta respeto, imagínense ustedes qué puede enseñar a esa persona en una iglesia, o cómo puede aconsejar. No puede ser, sería hipocresía, y podría ser que hasta apostasía, porque está negando la palabra de Dios. Entonces, primero es casita, ¿verdad?, donde más se pone a prueba esa fe. Y cuando servimos a los nuestros, cuando cargamos con amor, cuando ayudamos, cuando hagamos todo eso, aunque estemos cansados, ¿verdad?, ahí es donde se ve si realmente amamos a Dios, ¿verdad?, así como Él nos ama. En Gálatas 6:10, Pablo vuelve a escribir, que dice: así que según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Entonces, ¿de qué se está refiriendo, verdad? Cuando tú hagas el bien, primeramente es tu familia, y luego la iglesia, ¿sí o no? Es la familia de la fe. Amén. Y lo podemos ver en la iglesia primitiva, que dice que nadie tenía necesidad de nada, que todos tenían todo en común. ¿Dónde se veía eso? En la familia de la fe. Amén. Y ahí estaban todas las familias, estaban todos los hogares. Se estaba practicando verdaderamente la palabra de Dios. Amén. Entonces, si queremos influenciar, ministrar y transmitir a otros el amor de Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando comencemos a vivir la palabra de Dios como es. ¿Sí? Esa es la fe, vivir la palabra de Dios en obediencia. Amén. Esa es la verdadera fe. Hermanos, si decimos que amamos a Dios, pero no cuidamos de los nuestros, entonces algo no está bien. La fe verdadera se nota en cómo tratamos a nuestra familia. ¿Sí? Y no solo los hijos necesitan cuidado, también el cónyuge, los padres mayores, los hermanos. Cuidar de la familia es demostrar, hermanos, que entendemos el corazón de Dios, porque también Él es Padre y Él es cuidador.
Amén. Dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando nos ocupamos de los nuestros con amor, entonces estamos honrando a Dios. Porque cada acto de cuidado en casa es un acto de adoración. Amén. El que cuida bien su casa, entonces puede cuidar bien a todos los demás. Fíjense lo que dice aquí en 1 de Timoteo 3:5. ¿Qué dice la Biblia ahí? Que el que no sabe gobernar su casa, ¿qué dice? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí o no? Entonces no está capacitado para ser líder. ¿Sí o no? No puede ser líder, no puede tener ministerio si no tiene cuidado de su casa, si no gobierna bien su casa. Amén. Entonces, hermanos, ¿dónde comienza el testimonio? En casa. Y antes de ser líderes en la iglesia o ejemplos afuera, debemos ser fieles con lo que Dios puso en nuestras manos, nuestra familia. ¿Sí o no? Dice la Biblia que nuestros hijos son como flechas en nuestras manos. Amén. Si no sabemos direccionar a nuestros hijos, ¿cómo vamos a direccionar a los hijos de otras familias? Si no sé tratar bien a mi esposa, ¿cómo voy a tratar a una hermana en la iglesia? O a una hermana. Si quiero yo comenzar a ministrar, a predicar la palabra, ¿verdad? Fuera, ¿sí? Primero, mi familia tiene que entender la palabra de Dios. Y yo les puedo decir que mi esposa y mis hijos están preparados para pararse aquí y predicar la palabra. Todos ellos están bien preparados. Sí, pero les da temor todavía. Pero yo sé que algún día lo van a hacer. Ellos están preparados. Sí, han sido años de estar predicando la palabra a ellos, doctrina, se podría decir que más fuerte. Y más mis hijos, todos son profesionistas y ellos hacen preguntas verdaderamente rebuscadas, ¿sí? Preguntas que requieren de estudio, ¿verdad? Yo veo a mis hermanos que están, no quiero decir ni menosprecio a nadie, ¿verdad? Pero me refiero, por ejemplo, que un profesionista busca por ahí, se va un poquito más arriba, ¿verdad? La cuestión de las preguntas, ¿verdad? Quiere saber un poco más. Y hermanos, a veces me hacían preguntas mis hijos que me dejaban ahí a veces patinando, ¿verdad? Y yo ya sabía, pero tenía que regresar el cassette para poder explicarles, ¿verdad? Y hasta la fecha ellos son así. Ellos son así y por eso les digo que ellos están preparados para estar predicando en este lugar. Porque han sido años, ¿verdad?, de estar trabajando, de doctrinando a mis hijos. Y yo sé que me falta más todavía. Yo le pido a Dios, ¿verdad?, que me dé más capacidad. Porque si yo sé que si atiendo bien mi familia, a ustedes los voy a atender igual como atender a mis hijos. Con ese mismo amor. Eso es lo que yo te digo a Mari, ¿verdad? Yo los veo como a mis hijos. Y si a una varona yo la trato como si tratara a uno de mis hijos, a una de mis hijas, o a los varones, porque así tiene que ser. Amén. Así tiene que ser. Yo escucho a Juan, el Evangelio de Juan, ¿verdad? La carta a Juan, ¿qué dice Juan? ¿Cómo habla? Dice, hijitos míos, ¿verdad? Así dice Juan. Está hablando en un sentido paternal. Y Jesús también así hablaba. Amén. Y hermanos, aquí en 1 Timoteo 3:5, ¿verdad? Habla de el liderazgo.
Aquí no se trata, hermanos, de perfección, se trata de responsabilidad. No somos llamados a hacerlo todo a solas, pero sí hacerlo con fidelidad, con oración, con compromiso. Porque cuando cuidamos bien lo cercano, Dios nos confía lo lejano. Amén. Primera de Timoteo 3:5, ¿verdad? ¿Qué es lo que plantea este versículo? Aquí es una pregunta retórica. ¿Qué es lo que enfatiza? Enfatiza la importancia del liderazgo. ¿Dónde? En el hogar, ¿verdad? Como un reflejo de la capacidad para liderar en la iglesia. Y cuando dice que el que no hace esto el que no sabe gobernar su propia casa, aquí que implica que un líder espiritual tiene que demostrar sus habilidades de liderazgo y responsabilidad en su vida familiar. Amén. Antes de asumir un papel de influencia en la comunidad de fe. Amén. Y la palabra gobernar sugiere una gestión activa que incluye amor, disciplina, cuidado. Y este enfoque resalta que la familia es una primera experiencia de liderazgo, ¿verdad? Que moldea la capacidad de una persona para poder guiar a otros. Y el versículo establece una conexión directa entre la familia y la vida espiritual. Amén. Sugiriendo que la salud y el orden en el hogar son indicativos de la salud y el orden dentro de la iglesia. Amén. Por ejemplo, los que ministran la palabra, ¿cuáles son los requisitos para que puedan ministrar en una iglesia? ¿Qué es lo que dice Pablo? Tiene que ser, dice, casado, ¿verdad? Tiene que tener su mujer. Irreprensible. ¿Qué más? Fíjense todos los requisitos que dice Timoteo, ¿verdad? Para el que predica la palabra. Entonces, ¿dónde quiere que Dios que empecemos? En casa, ¿verdad? Amén. Una mujer, una sola mujer, no dado al vino, irreprensible, ¿sí? Sabio, prudente, hospedador. Entonces, hermanos, pues tenemos que poner cuidado, ¿verdad? Si queremos servir a Dios, me van a decir, pastor, pero pues si el Señor lo puso a servir a usted, no a mí. Me perdona, pero no. Aquí todos tienen que ser siervos de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios me dio el privilegio de estar aquí, pues gloria a su santo nombre. Pero el mismo privilegio también es para ustedes. ¿Sí? La misma responsabilidad también es para ustedes. Así es cuestión de ustedes si quieren o no quieren. Sí, porque es para todos nosotros. La palabra esta no solamente es para mí, sino también para todos ustedes. No, que yo sí la estoy tomando. Sí, entonces no sé quién de ustedes la quiera tomar, ¿verdad? Entonces esta reflexión, hermanos, nos lleva a considerar el papel de la familia en la vida de un creyente y cómo nuestras relaciones en el hogar son un reflejo de nuestra relación con Dios. ¿Sí? Y este versículo nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos gestionando bien nuestras casas? ¿Estamos proporcionando un ambiente de amor, de respeto y disciplina? Esas son las preguntas que debemos hacernos, ¿verdad? Porque ahí vamos a comenzar. Si comenzamos bien ahí, ¿qué es lo que dice Dios, hermanos? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, mi Padre te amará y vendremos, dice, y haremos morada contigo. ¿Dónde está hablando ahí?
¿A dónde va a ser morada contigo Dios? En tu casa. Ahí va a estar Dios. Y entonces vas a estar capacitado para poder salir y llevar el mensaje, ¿verdad? Amén. Hay otro dicho que dice, en casa de herrero, dice, asadón de palo. Y a veces así es nuestra casa, ¿sí? Andamos quedando bien por fuera y somos extraordinarios por fuera e insuficientes en nuestros hogares, ¿verdad? A veces hay una mujer que está sufriendo ahí, o hay un varón también, ¿verdad?, que necesita atención, o a veces hay hijos que piden a gritos, ¿verdad?, un consejo, un abrazo, una palabra de aliento, de amor. Y a veces nosotros andamos dando eso, pero por fuera, ¿verdad? Eso, aparte de ser hipocresía, estamos negando la fe, ¿sí? Y no estamos viviendo la palabra, ¿verdad? Sino que estamos engañándonos, ¿sí? Nosotros, de que somos personas fieles y creyentes, cuando en realidad no es así, ¿verdad? Las cosas comienzan primeramente en nuestra casa. Ahí comienza todo. Y si Dios está en tu hogar y respalda tu hogar, si tu casa está sobre la roca que es Jesucristo, entonces estás apto, ¿verdad?, para ministerio, para poder predicar la palabra. Amén. Entonces, hermanos, en conclusión, cuidar y proveer para los nuestros no es una opción. Que tú digas, no quiero hacerlo. Es que lo tienes que hacer. Y si no lo haces, Dios te va a pedir cuentas. ¿Sí? Además, cuando tú haces esto, es una expresión de tu fe. Entonces tienes una fe verdadera. Cuando te preocupas, ¿verdad?, primeramente por los tuyos. ¿Cuáles son los que tienen que tenerse cuidado en nuestra vida primeramente? A ver, yo ya lo dije en versículos. Ajá, ¿y qué incluye la familia? Los hijos, ¿Qué más? padres, los nietos, ¿Qué más? los vecinos. No, los vecinos no. La iglesia. Sí, esa es la familia. Amén. Dice que también a los de la familia de la fe. ¿Ok? Estamos también nosotros en ese aspecto que tener cuidado. Amén. Y si tú no lo haces, estamos negando la fe. Amén. Entonces, es una expresión de decir, ¿verdad?, Señor, estoy siendo fiel con lo que me diste. Y aunque a veces estés cansado, aunque no siempre recibas gratitud, Dios ve cada esfuerzo y Él va a recompensar cada acto de amor silencioso, cada comida preparada. A veces, por ejemplo, las esposas hacen comida también enojadas o a fuerzas, o planchan una ropa o lavan un trapo enojadas. Hermanos, eso no es bueno delante de Dios. O también nosotros, ¿verdad? A veces salimos a trabajar enojados y estamos echando en cara lo que hacemos. Eso no es bueno, porque Dios está viendo todo eso. Y si podemos salir a trabajar es porque Dios quiere. Si tienes para poder guisar un plato de comida en tu casa es porque Dios quiere. ¿Sí o no? Si puedes hacer qué hacer y puedes hacerlo. Dice que no hagas nada por contienda o por vanagloria, mejor no lo hagas. Yo a mi esposa cuando se enojaba, yo sí le decía, ¿sabes qué? Mejor no hagas nada. No lo hagas. Porque, hermanos, estamos ofendiendo a Dios. Si yo me voy a trabajar, yo me tengo que ir a trabajar contento porque estoy proveyendo para mi familia y Dios me va a bendecir. ¿Sí o no? Y las mujeres, ¿verdad? Tienen que, hermanos, se quedan en casita, pueden orar, ¿verdad? Pueden hacer las cosas todo con amor. Porque
cuando haces las cosas no lo hagas para nadie más que como si lo hiciera para Cristo. Dice que si tú lo haces como para Cristo, dice la Biblia. Y si no lo hiciste, dice, por uno de mis pequeñitos, dice, no me lo hiciste a mí. ¿No dice eso el Señor? ¿Y quiénes somos sus pequeñitos? Somos nosotros. En este caso, por ejemplo, si mi esposa, yo que le sirvo a Dios, y mi esposa me hace una comida enojada, está de alguna manera está actuando mal, ¿verdad? Porque a lo mejor que no me trate como esposo, que me trate como siervo de Dios, ¿sí? Y viceversa, mi esposa es una hija de Dios y yo tengo que verla de esa manera, como una hija de Dios, ¿o no? En la iglesia, por ejemplo, Julio es un hijo de Dios y yo tengo que tratarlo como un hijo de Dios, como mi hermano Alejandra, Marilú, mi hermano Raimundo, Manuel, mi hermana Vicky, Mónica, todos mis hermanos. Yo tengo que tratarlos como los hijos de mi papá. ¿Sí? Pero si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Somos peor que los impíos. Y a veces los impíos actúan mejor. Yo he visto pleitos en las iglesias, hermanos, como si en lugar de iglesia fuera una cantina. Y eso, hermanos, ¿quién cree que se siente más triste en ese aspecto? Ahí Dios está viendo que no tienes fe, que no estás viviendo la palabra y que pues prácticamente no lo tienes a Él. Entonces todo es una farsa. Entonces necesitamos empezar, ¿verdad? Aunque sea, ok, empieza de cero. Dice Job 8, ¿verdad? Si tu principio fue pequeño, dice que Dios lo va a hacer grande en sobremanera. Bueno, comienza de nuevo. Comienza a trabajar. Es lo que yo me propuse, ¿verdad? Comenzar de cero. Con mi mujer y con mis hijos. Amén. Tengo ya, que se puede decir, 17 años trabajando con ellos. Y yo les puedo decir que tengo una buena relación con mi mujer y con mis hijos. Sí, a veces me hacen enojar, pero los amo, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, Dios va a recompensar todo eso, todo lo que tú hagas. La recompensa no la vas a tener aquí, o a lo mejor sí, ¿verdad? Dios también te va a dar aquí. Amén. Cada oración hecha en secreto, cada noche de desvelo, no te canses de cuidar, no dejes de proveer, no olvides que la familia es tu primer ministerio y si Dios te la confió, también te va a dar la gracia para sostenerla. ¿Sí? ¿Quién es tu familia? Tu casa, ¿verdad? Y la iglesia. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Amén.